vamos a comenzar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén pasando un bonito feriado. Claro, obviamente desde sus casas, cuidándonos como siempre. Para los que estamos acá en Perú. Bueno, el día de hoy, les voy a compartir un poquito sobre lo que es PowerFX, algunas novedades, algunas características y algunas cosas que quiero compartir con ustedes, ¿ok? Como Jorge ya lo mencionó, mi nombre es Luis Franco. Actualmente soy miembro activo de la comunidad de CloudSport y también me gusta mucho trabajar el tema de soluciones nube y .NET, así que cualquier cosa, sobre todo lo que sea Office 365 y desarrollo, pues pueden contar con mi apoyo sin ningún problema, ¿ok? Entonces, más o menos vamos a cuál va a ser la agenda el día de hoy, lo que vamos a ver, ¿ok? Son dos aspectos importantes. Primero, algunos aspectos importantes. Primero, ver el tema de PowerFX como tal, algunos conceptos. Segundo, por ahí saber cuáles son algunas características que cuenta y también saber cuáles son algunas novedades y hacer una pequeña demo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Ok. Primero que nada, Microsoft PowerFX, ¿ok? Es un lenguaje de código bajo, ¿ok? Para expresar lógica en Microsoft Power Platform, ¿ok? De alguna forma nos ayuda, ¿ok? A poder utilizar un lenguaje de fórmulas, ¿ok? Para las aplicaciones que podamos crear en Microsoft Power Platform, ¿ok? ¿Cuál es lo importante que, por ejemplo, es este lenguaje, PowerFX, es el mismo lenguaje que se encuentra en el core, ¿okay? De las aplicaciones Lienzo? Para la gente que ya ha trabajado con Power Apps, ¿okay? En la actualidad, ¿okay? Por ejemplo, es el mismo lenguaje que se encuentra en las aplicaciones tipo Lienzo. Y también está inspirado en Microsoft Excel, ¿okay? Entonces, básicamente hablemos de dos cosas cuando hablamos de PowerFX, ¿okay? Hablamos de un lenguaje de código bajo, ¿okay? Pero para expresar lógica, ¿okay? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, PowerFX expresa de forma amigable, ¿okay? Eso lo hace de forma de código bajo, que quiere decir que no necesariamente tengo que ser un desarrollador profesional, sino estar orientado a conocer ciertos conceptos más lógicos, ¿ok? ¿Qué significa bajo? Significa de naturaleza concisa, de naturaleza simple, ¿ok? Lo que facilita temas de programación común, ¿ok? Y esa es la idea. Y de alguna forma también orientado a lo que es, por ejemplo, a lo que es sin código, ¿ok? Sin código, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, ok, entonces vamos a ver. Vamos a empezar por acá. Vamos a ver por acá. Ok, a ver por acá. Entonces, y la idea, por ejemplo, para la gente que nunca ha programado con un código profesional, ¿ok? O para el profesional experimentado, la idea es redescubrir, ¿ok? Y colaborar con este tipo de lenguajes, ¿ok? Por ejemplo, PowerFX nos ofrece un montón de funcionalidades, ¿ok? Vamos a ver acá. Antes de eso, voy a compartir algunas cosas importantes que se anunciaron en el Ignite, ¿ok? Algunas cosas que se anunciaron en el Ignite. Primero que PowerFX no es que sea un lenguaje nuevo, no es que sea algo nuevo como tal, ya que, por ejemplo, cuando ustedes navegan en la barra de fórmulas de Power Apps, pueden ya contar con este lenguaje. Además que, por ejemplo, la gente que trabaja con fórmulas dentro de Excel, ¿ok? Pensando en hojas de cálculo, también se les va a hacer muy convencional y muy fácil porque está inspirado desde esa naturaleza, ¿ok? Por eso es que se hace muy sencillo entender PowerFX para la gente que de alguna forma tiene ya experiencia con Excel, ¿ok? Entonces, este lenguaje ya se usa desde hace tiempo, ¿ok? Pero nada más que han anunciado dos cosas interesantes dentro del Ignite. Lo primero es que PowerFX se convierte en código abierto, o sea, open source. Lo que significa que podemos mejorarlo, o sea, toda la comunidad de desarrollo de TI puede mejorarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué está disponible en GitHub también? Y ahora, lo importante de esto es que Microsoft tiene la visión de hacer un lenguaje unificado para todo lo que es Power Platform, ¿ok?
Power Apps, Databirds, Power Automate, ¿ok? Y otras aplicaciones que vayan sacando en el mercado. Entonces, son como que las dos principales novedades que nos dijeron en el INEI. Y esto es bueno en realidad, ¿no? Y esto es bueno porque la idea es potenciar un poco lo que es Power FX para de alguna forma tener algo unificado en todo lo que sea Power Platform, ¿ok? Claro, a nivel de desarrollador, ¿ok? Entonces, algunas de las características que quisiera que he puesto ahí para que puedan compartir con ustedes, ¿ok? Primero, si pensamos, ¿ok? Si yo pudiera crear una aplicación con la misma facilidad que crea una hoja de cálculo, imagínense en ese escenario, ¿no? Imagínate si puedas aprovechar todo el conocimiento que tengas sobre Excel o sobre hojas de cálculo, ¿ok? Entonces, de alguna forma, estas fueron las dos preguntas que inspiraron un poco a la creación de Power Apps y Power FX, ¿ok? ¿Por qué? Porque cientos de millones de gente aplican mucho lo que es el conocimiento de hojas de cálculo. Entonces, eso nos ayuda un montón. Ahora, por ejemplo, todos los lenguajes de programación que están incluidos dentro de Power FX tienen expresiones para, por ejemplo, representar el cálculo sobre números. De ahí está inspirado a otro tipo de datos, por ejemplo, el símbolo más, las aceleraciones, etc. ¿Ok? También lo que es importante, ¿ok? La idea es, por ejemplo, como se ven y yo también voy a hacer este ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, tú en Excel, mira, si se dan cuenta, manejas la fórmula a la derecha o encontrar, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres, imagínate un ejemplo, ¿no? Quiero concatenar, tengo un nombre completo, ¿no? Y quiero separarlo en nombre, primer nombre, segundo nombre, o apellido paterno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo utilizar la función left, la función right en Excel. Y de la misma forma, si se dan cuenta, lo puedo encontrar aquí. Si mi Excel está configurado con el idioma de inglés, ¿no? Va a variar de eso, por ejemplo. Estuve haciendo un ejemplo, y por ejemplo, mi Excel está en español, ¿no? O le he dado a la computadora, entonces, en vez de right, tenía que poner derecha. Nada más que cuando lo migraba a Power Apps, pues tendría que hacer el cambio, ¿no? Entonces, si ustedes copian la fórmula que tienen en Excel, ¿ok? Y la migran, simplemente la copian y la migran a Power Apps, por ejemplo, a una aplicación de lienzo, funcionaría de la misma forma. La diferencia es que tendrá que reemplazar algunas variables. Y ahí por ahí vamos a hacer algunos ejemplos también, ¿ok? Entonces, la diferencia, como les había dicho, que Power FX, en este caso, pensando en alguna fórmula de una hoja de cálculo, funciona exactamente igual, ¿ok? Nada más que habría que reemplazar las celdas referenciales a la propiedad del control que yo utilice. Si yo utilizo un control, una etiqueta, una etiqueta o una etiqueta de tipo, por ejemplo, imagínense en el caso, una etiqueta de tipo control de texto, ¿no? También nada más que tendría que recuperar las variables que tienen ese valor, ¿no? ¿Ok? Entonces, y por ahí vamos a hacer, por ejemplo, este es un ejemplo que les comparto, ¿no? De cómo funciona de la misma forma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, otra de las características, otro de los ejemplos es este control, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algunos usan la propiedad, la fórmula field, ¿ok? Para el color de la pantalla, ¿no? A medida que los colores cambian, ¿no? El RGBA, el rojo, el verde, el azul y el color del fondo, van a cambiar y recalcularse automáticamente, ¿ok? Esto es lo interesante, por ejemplo, ¿no? Es como un control deslizante, ¿no? De alguna forma para establecer algún tipo de color, ¿no? Entonces, que me varía un poquito mejor la pantalla, ¿ok? Lo bueno de esto, por ejemplo, que de alguna forma no voy a usar simplemente los colores estándares, ¿no? Sino también puedo ir variando de alguna forma, ¿ok? Vamos a ver acá. Ok, ahora, sí es importante que entiendan esta característica, que PowerFX es un lenguaje declarativo, ¿ok? Al igual que Excel, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se define que, por ejemplo, qué quiero optimizar, o sea, cómo quiero optimizar alguna función, ¿no? Y cómo puedo lograrlo. ¿De qué forma? Se hace
hacerlo de forma más práctica, ¿ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero declarar alguna función de concatenar, tengo que pensar lógicamente qué es lo que tengo que hacer, ¿ok? Por ejemplo, en Excel tú pones concatenar tal valor y de alguna forma también tú lo podrías hacer con PowerFX, ¿no? Nada más que en Power Platform, ¿ok? Ahora, otra de las características también que dentro de FX, ¿ok? Es, por ejemplo, el siempre activo. Un aspecto definitorio de las hojas de cálculo es que siempre están activas, ¿ok? Y los cambios se reflejan instantáneamente, ¿ok? Entonces, ese es el concepto. Por ejemplo, no hay un modo de compilación en una hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo, la gente que ve lenguajes de programación o desarrolla, siempre hay un aspecto de compilar, ¿no? El tema de compilación. En este caso, no hay un modo de compilación o ejecución en una hoja de cálculo, ¿no? Los cambios se reflejan automáticamente. Cuando se modifica una fórmula o se introduce un valor, la hoja de cálculo se recalcula inmediatamente, ¿ok? Para refrescar los cambios, ¿okay? No hay un proceso de compilación así como se está viendo, ¿ven? A medida que yo voy avanzando, pues de alguna forma el cambio se va refrescando, ¿ok? Y lo interesante de esta parte, miren, aparece una X ahí, es que cualquier error detectado aparece inmediatamente, ¿ok? Y no interfiere en el resto de la hoja de cálculo. Por ejemplo, cuando yo tengo un error de código en Visual Studio, por ejemplo, ¿qué pasa? Tengo un problema arriba, ¿ok? ¿Y qué pasa? No me permite continuar. Igual lo mismo pasa con JavaScript o con algún otro lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta animación que están viendo, por ejemplo, el número de pedido, el order number, se muestra en un control de etiqueta, ¿ok? Que depende del deslizante, por ejemplo, ¿no? Ahora, el deslizante, aunque hay dos errores en las etiquetas de la parte de arriba, esto se hace de forma muy interactiva, ¿no? No cambia y no le afecta el valor de ello, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el primer intento, el que estamos en la fórmula es con el punto invalidate name. Da como resultado una línea roja, ¿no? Y un error que muestra cómo debería, ¿no? Pero la aplicación, de alguna forma, sigue ejecutándose, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean. No, miren, la aplicación sigue ejecutándose sin ningún inconveniente, ¿ok? Cuando se escribe punto, eso fue lo que pasó ahí, ¿no? Vamos a ver acá. Okay. En este primer momento, ¿no? Fue lo que acabo de comentarles. Ok, en un segundo momento, cuando se escribe el punto employee, que fue el caso anterior, esto ya se trabaja con el panel de datos, ¿ok? Y una tabla de empleados que tiene guardados en la parte de aquí, ¿no? En la parte de aquí. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, y que sucede lo mismo cuando añadimos ya los datos, aquí en la parte derecha, ¿ok? Aquí, los datos en la parte derecha de Customer, ¿ok? Que vendrían a ser, por ejemplo, nuestros datos que tenemos ya agregados ahí en nuestra conexión, ¿ok? Entonces, lo interesante de esto es que, por ejemplo, después de cada cambio, el control deslizante continúa con su último valor y las variables simplemente lo que hacen es retener el último valor. Entonces, si se dan cuenta, en todo momento, el número de pedido se ha mostrado en la etiqueta superior como debería, ¿no? Entonces, la aplicación de alguna forma siempre está activa y procesa datos reales, ¿no? Entonces, en este caso estoy haciendo el ejemplo con algún dato que tenga dentro de mis conexiones también, ¿ok? Ahora, de esta forma también la puedo usar con alguna otra base de datos que tenga, ¿no? Y si se dan cuenta, a pesar de que hay un error, no hay ningún problema con alguna compilación o algo, ¿ok? Entonces eso es importante también. Otra de las características muy importante, ¿ok? Es que, por ejemplo, PowerFX, ¿ok? Describe la lógica empresarial en muchas fórmulas concisas, pero bien poderosas. ¿A qué me refiero? Que la mayor parte de la lógica, por eso es un orientado a la lógica, se puede reducir en una sola línea muy expresiva, ¿ok? Y un control para, por ejemplo, necesidades más complejas.
¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es mantener al mínimo, ¿ok?, la cantidad de conceptos que un creador, bueno, porque un creador de una aplicación necesita recordar, ¿no? Necesita comprender. Entonces, esa es la idea. El objetivo es que mantener al mínimo la cantidad de conceptos, expresiones, que en este caso el creador de la aplicación pues necesita comprender. Entonces, y obviamente, alguien que ya ha trabajado con Excel, pues se le va a hacer mucho más sencillo trabajar de esta forma. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, buscar el nombre de la pila, ¿no?, de un empleado para un pedido. Por ejemplo, se escribiría de esta forma. Por ejemplo, se escribiría employee.firstname, ¿no? Empleados. El primer nombre, ¿no?, que es el campo, ¿no? Por ejemplo, este pequeño ejemplo que les estoy mostrando muestra entre las partes la fórmula de PowerFX en la parte de arriba y los conceptos que deben codificarse, ¿no? Entonces, de alguna forma, se hace mucho más sencillo. Ahora, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de abajo, ¿no?, en la parte de abajo también este es como el equivalente, pero en JavaScript. Ahora, veamos un poquito a profundidad, un poquito sobre esta animación, ¿ok? ¿Qué es lo que es más importante sobre estas características de aquí? ¿Ok? Primero, lo que ya les había comentado, la traducción de sintaxis de Excel, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Excel es utilizado por muchos usuarios, la mayoría de los cuales saben, utiliza, por ejemplo, concatenación de cadenas, JavaScript utiliza el MAG, por ejemplo, y otros idiomas, ¿ok? Vamos a ver. Por ejemplo, otra de las, si tocamos un poquito de todas las cosas de PowerFX, que de alguna forma está siendo ya por nosotros comparado con esta fórmula, por ejemplo, ya nos ahorramos el hecho de que es asíncrono. ¿A qué quiere decir? Que todas las operaciones de datos, ¿ok?, en PowerFX son asíncronas, ¿ok? Quiere decir que el creador de la aplicación o quien está codificando o bueno, implementando la aplicación no necesita indicar eso. ¿Por qué? Porque todas las funciones ya son de forma asíncrona, ¿ok? No hay que especificar de alguna forma eso, ¿ok? Ahora, PowerFX utiliza la misma sintaxis y funciones de los datos en la memoria local y conecta de forma remota una base de datos a un servicio, ¿ok? Entonces, de esa forma no hay que especificar que lo que estamos escribiendo es de algo asíncrono, ¿no?, alguna conexión que estamos utilizando, ¿ok? Recupera solamente los nombres, lo necesario, entonces también se los hace mucho más sencillo, ¿ok? Ahora, algo importante también, que es el tema sin código, ¿ok? Que no es, por ejemplo, hay algunas acciones que no es necesario, por ejemplo, leer y escribir PowerFX para comenzar a expresar lógica. ¿Qué quiere decir esta pequeña frase? Que hay muchas personalizaciones, ¿ok? Muchas personalizaciones y lógica que se pueden expresar a través de simples conmutadores o interfaces de usuario, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando creamos o cuando se crearon estas herramientas que de alguna forma son sin código, ¿ok?, son para leer y escribir PowerFX, ¿ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, en la animación que les estoy mostrando, está completada de una propiedad que se llama el color fade. ¿Qué hace el color fade? Devuelve el color, ¿ok?, a un panel de propiedades, ¿ok? Y, por ejemplo, ahí yo puedo establecer los colores del fondo, puedo establecer los colores de cada sección e ir cambiándolos sin ningún problema, ¿ok? Entonces, de alguna forma, esa es como que la idea, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, la idea es no saber, digamos, todas las fórmulas que tiene PowerFX para empezar a usarlo, ¿ok? Y, por ejemplo, miren, si se dan cuenta aquí, en el ejemplo que les acabo de poner, acá hay un ejemplo un poquito más complicado, ¿ok? La galería, que es la galería muestra una lista de empleados, ¿ok? En este caso, una lista de empleados es una base de datos que está sincronizada a Power Apps, ¿ok? Entonces,
esta lista de empleados, ¿ok? Nos proporciona estos datos que visualizamos y podemos seleccionar cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, lo que está haciendo es seleccionar uno de ellos y la fórmula se cambia, miren arriba, para marcar, ¿no?, la tabla correcta y ver sin tocar la barra de las fórmulas. ¿Se dan cuenta? Miren, en ese momento selecciona y no toca la barra de las fórmulas en ningún momento. ¿Ok? Simplemente está graficando, está haciendo PowerFX, pero a través de una interfaz de usuario. ¿Ok? Pero, por ejemplo, acá podemos, más allá, ¿no? Podemos agregar algún ordenamiento por vistas, ¿no? Ahí lo que está haciendo, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, que la barra de fórmulas, ¿ven? Ok, también, se hace un poco más interesante. Entonces, simplificamos, la idea es, como lo está haciendo mediante la interfaz de usuario, está simplificando la forma de que debería usarse las fórmulas en PowerFX. Miren, por ejemplo, ¿no? Ahí está haciendo un ordenamiento de todos los empleados por el nombre principal, ¿no? Entonces, sí se hace mucho más sencillo, ¿no? La idea de esto es que, por ejemplo, ¿cómo lo está haciendo? ¿No? Está demostrando que PowerFX es un buen lenguaje para describir interacciones sin código, ¿ok? Eso es lo que es igual a lo que hace Power Automate, ¿no? Está haciendo interacciones, pero sin código, ¿ok? Entonces, y es fácil, ¿no? Esa es la fórmula, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, bueno, siempre toco dos cosas importantes, porque miren, si se dan cuenta, ¿ok? Si se dan cuenta, hay dos aspectos, ¿ok? Hay dos aspectos que les había comentado. El primero es el código, el hecho de manejar una interfaz de usuario para ir generando código detrás, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y no usar, por ejemplo, la línea de comandos para poder generar alguna otra aplicación, no, sino simplemente mediante la interfaz de PowerFX, simplemente ir generando ya mi interfaz que voy a usar, ¿ok? Entonces, otra de las características importantes, ya viéndonos del otro lado, ¿ok? Es el código profesional, ¿ok? Así como hay operaciones que nos permiten hacer con código, ¿ok? Bueno, sin código también hay operaciones que nos pueden hacer con código. Entonces, los profesionales, por ejemplo, desarrolladores, ¿okay?, siempre quieren hacer otro tipo de personalizaciones también, ¿ok? Entonces, y de alguna forma puede hacerse más sencillo, ¿ok? También lo podemos hacer con Visual Studio, en este caso con Visual Studio Code. Ahora, los profesionales, ¿ok?, para hacer más productivas ciertas secciones, podemos usar las funciones que tiene PowerFX en archivos tipo archivos fuente.yaml, ¿ok?, que son fáciles de editar, por ejemplo, usando Visual Studio Code, ¿ok? O Visual Studio también. Con cualquiera podemos editarlo, no hay problema. O sea, con cualquier otro editor de texto, ¿no?, que nos permita trabajar con este tipo de código. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es lo interesante? Miren, lo interesante es que, por ejemplo, miren, si yo tengo mi código fuente en GitHub, en DevOps, en Azure DevOps, se hace mucho más sencillo realizar alguna modificación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que PowerFX admite componentes basados en fórmulas para compartir y reutilizar, ¿ok? Y reutilizar, ¿ok? Ahora, más o menos, si no me equivoco, hace unas semanas anunciaron que la compatibilidad con los parámetros de las propiedades de estos componentes, ¿ok? Lo que permite que la creación de funciones puras definidas para el usuario para ir mejorándolas, ¿ok? Ir mejorándolas, ¿ok? Vamos a ver por aquí. Por ejemplo, y algo muy importante, que PowerFX también es excelente para unir componentes y servicios por profesionales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, podemos tener conectores listos. ¿Para qué? Para hacer personalizaciones y interactuar, por ejemplo, con REST API, con JavaScript y personalizar totalmente nuestra página. También se puede hacer eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Voy a ver un segundito si hay alguna consulta aquí que hayan tenido.
a ver acá. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ir hasta acá, hasta el momento. Ok. Entonces, nada más que quería que se tomen en cuenta algunos conceptos importantes. Que el Power Effects de alguna forma es sencillo, ¿ok? Es sencillo porque está de alguna forma orientado a usar mucho la lógica, ¿ok? Y de alguna forma para la gente que ya tiene experiencia en algún otro lado les sirve bastante. Tiene mucha consistencia con Excel, ¿ok? El idioma de Power Apps de alguna forma toma mucho, a gran medida, ¿ok? Prestado el idioma de Microsoft Excel, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok? Ahora, también es declarativo, ¿ok? Que quiere decir que haga su lógica, ¿ok? Esa es la idea, ¿no? Y esto permite, por ejemplo, optimizar algunas cosas. Si yo quiero, por ejemplo, concatenar, entonces concateno. Si quiero, por ejemplo, hacer diferenciador de fechas, etc. ¿Ok? Ahora, es bastante funcional y también es un lenguaje fuertemente tipado, ¿ok? Y para la gente no es un lenguaje orientado a objetos, ¿ok? Excel, por ejemplo, no está orientado a objetos y tampoco lo está PowerFX, ¿ok? Tampoco lo está. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Denme un segundito. Vamos a ver acá. Vamos a ver, ok. Ok. Vamos a ver. Ahora, dentro de estas dos rutas pueden encontrar, un segundito, voy a compartirlas, ¿ok? Algunas referencias, ¿ok? Algunas referencias para algunas fórmulas que puedan utilizar, ¿no? Algunas formas, por ejemplo, acá está el concatenar, por ejemplo, acá está el conocido del if, acá está el if, por ejemplo, ¿no? Para saber la diferencia de dos fechas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, me permite de alguna forma saber qué es por ejemplo, les explico un poquito, ¿no? La descripción del componente, bueno, la descripción, ¿ok? También cuál es su gramática, su sintaxis, que tiene que ser algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplo que tiene. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo con esto y algunas otras funcionalidades y recomendaciones también, ¿ok? Y por último, para los que les mostré vamos a copiar la dirección. Ok, un segundito. Que no quiere abrir el... Ya, ok. Y también, por ejemplo, la gramática de fórmulas para PowerFX en el archivo que les comenté, ¿ok? Acá te hablo un poquito sobre las fórmulas de línea única, multilínea, instancias de componentes, cómo las define, ¿no? Y cuál es la compatibilidad con ese tipo de archivos también. ¿Ok? Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Sobre la gramática de las expresiones en Power FX. Ahora, para poder entrar, por ejemplo, vamos a entrar aquí. Para poder entrar, vamos a hacer un ejemplo en Power Apps, ¿ok? Entonces, claramente está qué quiere decir cuando hablamos de las características que anunciaron en el INAI, que todo lo que vamos a desarrollar va a estar bajo plataforma 365, de Microsoft 365, ¿ok? Eso es algo importante, ¿ok? Todo lo que empezamos a desarrollar o algo, es bajo el entorno de Office de Microsoft 365, ¿ok? En este caso, por ejemplo, yo me voy por aquí, voy a buscar la opción de Power Apps, me voy de acá, y estoy en entorno de Power Apps. Por ejemplo, voy a crear una aplicación en lienzo en blanco para teléfono, y le voy a poner, no sé, PowerFX. Es una de las fórmulas, es una de las formas de cómo puedo diferenciar, ¿no? Por ejemplo, para hacer el ejemplo. Vamos a ver, esperamos que cargue, por ejemplo, un ejemplo sumamente básico, ¿no? Sumamente básico. Por ejemplo, si ustedes en Excel, ¿no? Si ustedes en Excel, por ejemplo, tienen
Acá se ve mi pantalla, si se ve. Por ejemplo, si ven Excel, ustedes tienen. Excel anda medio rayado. Voy a escribir con esto. Si ustedes en Excel tienen esto, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? Concatenar. Perdón. Concatenar este con este. Por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Para que se den cuenta que está orientado de la misma forma, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Entonces, por ejemplo, o cuando quiero hacer, por ejemplo, no sé, diferenciar las fechas, ¿no? Y hacer otro tipo de operaciones, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tienen que saber en qué lenguaje, en este caso está en español, en mi caso está en español, ¿no? Izquierda, ¿no? Y eso hace que migremos, por ejemplo, si yo pongo la función de izquierda y yo tengo mi Power Platform aquí, mi Power Automate, mi Power Apps, tengo que saber en qué tipo, en qué idioma está. En este caso está en inglés, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, lo mismo que hicimos en el Excel, perdón. Vamos a ver acá, vamos a poner, por ejemplo, una etiqueta. Perdón, hay algo por aquí que me está fastidiando. Por ejemplo, una etiqueta de texto, ya no sé, ingrese nombre. Ok, mire, y lo interesante de usar, por ejemplo, Power Apps, como les había dicho, en la parte de aquí, ¿no? Acá está el FX, donde está la barra de propiedades, donde vamos a usar nuestro lenguaje de Power FX. Ok, aquí lo podemos identificar. También es importante que, por ejemplo, acá, bueno, podemos orientar, por ejemplo, a cambiar, vamos a ponerlo a negrita, ok, negrita, y vamos a poner los otros valores. Por ejemplo, inglés en nombre, vamos a poner, a ver, acá vamos a ponerle un entrada de texto, por ejemplo, simplemente, ¿no? Vamos a, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hay algunas aplicaciones por este tema del COVID que podrían implementar con Power Apps. Seguramente otros los chicos ponentes les han explicado un poquito más sobre algunas actualizaciones que tiene Power Apps también, ¿ok? Pero claro, obviamente todo mediante la conexión de Office 365, ¿no? Acá yo puedo recuperar datos, agregar algún dato, por ejemplo, de contactos, puedo agregar algún conector de SharePoint o de alguna otra plataforma también, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, incluso una de las últimas actualizaciones, que, por ejemplo, si yo creo un conector personalizado en Power Automate, que fue una de las charlas que di también, puedes usarlo en Power Apps también, ¿no? Entonces, si te trae alguna información, también puedes usarla también, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero que vean con este ejemplo la compatibilidad que tiene con lo que hicimos en Excel, ¿ok? Para que la gente que use bastante hojas de cálculo se anime un montón a ver este tema. Ok, entonces vamos por acá. Vamos por acá. Tengo mi input text, tengo mis datos. Ok, mi panel de análisis. Por ejemplo, a ver, vamos a poner txt nombre. Yo tengo esta costumbre de denominar ahí los valores. Vamos a ponerlo aquí. Etiqueta de texto. Vamos a ponerlo. Ok, esta es una entrada de texto. Vamos a ponerle, por ejemplo, que este sea ingrese 2. Ok, entonces también, ¿no? De la misma forma, hacemos las... Ok, y vamos a ingresar otro de aquí. Entonces, por ejemplo, entrada de texto. Y este que se llame sea nuestro txt apex. Más, por ejemplo, por acá vamos a agregar una entrada de texto aquí grandecita que diga cuál es, por ejemplo, que tenga texto de la entrada de texto, okay, y que sea en negrita. Entonces acá le vamos a poner txt, vamos a poner nombre completo. Entonces, igual miren,
sea, así como en Excel, por ejemplo, seleccionan el campo y en la parte de arriba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí ya no hay el igual, simplemente voy a poner la palabra concatenate, aquí está. Recuerden que si yo no sé cómo funciona esta operación, en el link que les pase aquí, por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, un segundito, vamos a buscar igualito. Por ejemplo, ¿no? Bien. Acá me dice, ok, la sintaxis es esta de aquí. Puedo hacer estos ejemplos de aquí, etc. Ok, entonces, por ejemplo, voy a concatenar que, ¿cómo le había denominado a esto? La había denominado txt nombre. Entonces, si se dan cuenta, la aplicación no deja de funcionar. Punto texto. Ok, me dice, concaténalo. Ok, ¿con qué lo vamos a concatenar? Con txt. Perdón. Apellidos. Entonces, si ejecutamos esta aplicación, miren, por ejemplo, si pongo, bueno, ahorita lo pusimos de esa forma, ¿no? Lo vamos a poner vacío. Por ejemplo, le pongo Luis, por ejemplo, pongo mis apellidos acá, ¿no? Junior, bueno, Franco. Ok, entonces lo usamos de la misma forma. Ahora, obviamente podemos mejorar, podemos hacer un montón de cosillas ahí, sí, no hay eso problema. Imagínense, podemos hacer cálculos y otro tipo de operaciones. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a, otro ejemplito, por ejemplo, ¿no? Vamos a, por ejemplo, hace poco estuvimos revisando algunas operaciones dentro del trabajo y siempre algo frecuente que es el cálculo de fechas. O sea, es una operación bastante frecuente el tema de las fechas. Por ejemplo, yo podría insertar, vamos a poner, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer un poquito más bonito nuestro formulario. Etiqueta de texto, vamos a ponerle fecha inicio. Por aquí, nuestra fecha inicio. Bueno, tenemos poco espacio porque elegimos, no, en este caso vamos a elegir una fecha. Fechas, de fecha. Perfecto. Nuestro selector de fecha. Le vamos a llamar date 1. Perfecto. Vamos a elegir, vamos a ver otra vez, etiqueta. Y le vamos a poner, por ejemplo, igual. Fecha fin. No, estas no son así. Fecha fin. Aquí. Vamos a poner acá también, aquí chiquito. Y luego vamos a poner, yo siempre uso el buscador. Ya, vamos a poner, por ejemplo, fecha. Aquí, más sencillo. Y le vamos a poner aquí. Perfecto, listo. Y si ejecutamos la aplicación, simplemente tenemos dos fechas, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo? Una de las aplicaciones, una de las cosas que siempre se trabaja bastante en Excel es, por ejemplo, esto de acá. Por ejemplo, vamos a poner este texto. Por ejemplo, vamos a poner que no tenga nada. Y le vamos a poner una etiqueta arriba, una etiqueta de texto que diga, imagínense, ¿no? Solamente para hacer un cálculo. Imagínense que esta información, bueno, yo estoy ingresando esta información, pero imagínense, vayan pensando en casos de uso prácticos para las empresas donde trabajan, por ejemplo, ¿no? Cálculos de fecha, de diferencia de fechas o reportes de tardanzas, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco estoy viendo dentro de un intranet para ver temas de reportes de tardanzas, del tema de las vacaciones. Entonces, imagínense, si yo ya tengo los datos de algún origen, como por ejemplo puede ser SharePoint, o algún origen de datos ya de un API, ¿no? Simplemente puedo hacer una operación con esos datos y crear una aplicación para mi empresa. Imagínense, ok, desde mi celular bien práctico entro a la aplicación de Power Apps que crea el desarrollador y se hace mucho más sencillo porque pues simplemente podríamos por ahí
agregar un botón o algo que me genere ya ese reporte como tal. Entonces sí me hace mucho más práctico. Ok, esperen un segundito, creo que aquí vamos a... Ok, se ve bien, aquí. Un segundito. Ok. Ya, ok. Entonces se me hace mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, miren, vamos a ver lo que pasa. Le doy clic al texto y miren, las funcionalidades que tiene, o de las funciones, perdón, que tiene Excel es, por ejemplo, el diff. De diff. Ok, ¿qué es lo que me permite? Me dice que seleccione una fecha de inicio. En este caso, mi fecha era date 1. Punto, select date. Ok. Después me dice selecciona fecha final. Es así de sencillo. Date 2. ¿Por qué le estoy poniendo date 2, date 1? Porque aquí, bueno, no lo reconoce porque no le he puesto date 1, que es el selector de la fecha. Es como que el ID o el atributo interno. Y por ejemplo, date 2, ¿okay? Es el atributo, el siguiente valor como tal. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Okay. Okay. Y vamos a poner, por ejemplo, day 2. ¿Ok? Y es como que el ID o el identificador de cómo voy a reconocer ese componente, porque imagínense reconocerlo por text input 2, text input 3, ¿no? Entonces, acá lo que voy a poner es simplemente, y miren, no estoy realizando ninguna compilación para que los campos, los datos se vayan reflejando, ¿no? Por ejemplo, le pongo select date, por ejemplo, perdón, vamos a poner acá, y según la documentación me dice que ponga el valor que quiero que se interprete. Entonces, vamos a poner años y cerramos. Ok, si se dan cuenta, miren, automáticamente el valor está aquí, ¿no? El valor está aquí. Por ejemplo, diferencia, no sé, diferencia en años, ¿no? Por ejemplo, si yo compilo, bueno, no es compilar, es la previsualización, está mal dicho. Es la previsualización de la vista previa, ¿ok? Es la vista previa. Porque yo tranquilamente voy a hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, imagínense que del 2007, ¿no? Ok. ¿Se pasó? Entonces hay una diferencia de 12 años, ¿no? O cantidad de días. Entonces, por ejemplo, cosas así de práctica, pero que son súper mega sencillas. O sea, se dan cuenta, lo complicado es como que tener la idea de decir, oye, mi negocio o la empresa donde trabajo le hace falta un pequeño reporte de vacaciones con los datos de los colaboradores que tengo en Office 365 en una lista de SharePoint, por ejemplo, ¿no? O o algún API que estoy sincronizada o que uso esos datos, pues necesito que un trabajador entre y diga, oye, no, este es mi reporte de vacaciones, ¿no? O por ejemplo, la diferencia que tengo que compensar o relaciones así, ¿no? Entonces, también la idea es que podamos usar los cálculos que usábamos en Excel anteriormente, pero también la idea es hacerlo en Power Apps. Y eso es lo interesante. Lo interesante es que PowerFX se convierta en un lenguaje ya unificado, ¿no? Unificado y de toda esta tecnología, ¿no? Y esa es la idea de irlo trabajando. Por eso es que quería hacer estos ejemplos e ir comentándoles básicamente que podrían hacer un montón de ejemplos más, pero ya orientados a usar algún dato que tengan dentro de la plataforma, ¿no? Eso también es válido, ¿no? También les ayudaría un montón. Ahora, por ejemplo, miren, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ver acá. Ok, vamos a ver acá. A correrlo y vamos a ver. Vamos a ver. Por ahí, para validar que esté aquí. Uy, no sé qué pasó. Ok, ya sé qué pasó. Ok, entonces esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de poder usar este tipo de lenguajes para poder trabajar un poco más sobre un lenguaje de programación, primero que unificado y también orientado a no necesariamente programadores que tengan experiencia con lenguajes de programación
orientado a objetos, ¿no? Pero sí desarrolladores que tengan experiencia, al menos en uso de la plataforma SharePoint. Yo no comparto la idea es que todavía, de que, por ejemplo, es un lenguaje que no necesariamente voy a usar líneas de código. Sí, no necesariamente, pero sí necesito algunos conceptos lógicos para poder trabajar con esto, ¿no? Sí necesito algunos conceptos. ¿Por qué? Porque la aplicación va a crecer mucho más cuando, por ejemplo, la conecte con otras bases de datos, otras estructuras, etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente es, ¿okay? Básicamente eso, ¿ok? Entonces, la idea no quería agrupar mucho los conceptos. ¿Por qué? Porque básicamente esto no es algo nuevo, ¿okay? No es algo nuevo, nada más que va a ir en crecimiento, ¿okay? Va a ir en crecimiento. ¿Por qué? Porque la idea es, como les había indicado, pues estandarizarlo y unificarlo, ¿no? Pero unificarlo, ¿con qué concepto? Para que sea como un lenguaje de programación para todo Power Platform, que es como que la tendencia dentro de Microsoft ahorita, ¿ok? Si tienen alguna duda, algún concepto, alguna pregunta o algo, me pueden escribir tranquilamente a mi correo, que está por ahí. No todo lo que sean soluciones nube, no hay ningún problema. Y bueno, los invito, ¿ok? Primero, muchas gracias por su tiempo, ¿ok? Sé que es feriado, pero siempre es bueno estar ahí innovándonos un poquito en la tecnología. Y los invito a la última charla que van a dar sobre de nuestro compañero, que me parece que vamos a ver temas de Teams, algunas novedades también que son muy importantes. ¿Ok? Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias y que sigan pasando un bonito feriado.